finalizamos el tema de ontogenia, esa ciencia que se encarga pues del estudio, del desarrollo y todos los procesos implicados, todos los cambios en morfogénesis, desde la fecundación, pasando por la etapa embrional, por el feto, y obviamente toda la etapa del desarrollo, por el neonato, lactante, preescolar, adolescente, hasta pues, llegar a adulto y a la senilitud, cuando todos esos procesos son los que estudia la ontogénesis, la ontogenia. Vimos algunos puntos relevantes en cuanto a eventos que marcan la secuencia de un paso a otro: formación de línea primitiva, formación de la notocorda, estimulación de la placa neural para la formación del tubo neural. Y pues hablamos que ese tubo neural, pues en sus extremos tiene unos poros, los neuroporos anterior y posterior, que cuando hay algunos defectos, pues generan algunas malformaciones. En ese sentido, pues vimos algunos ejemplos. Y si yo le coloco a usted, cualquiera de ustedes esquemáticamente, y le pregunto, uno, identificar el tipo o el neuroporo que está lesionado, ahí por lógica va a ser el craneal o el anterior, pero si se le solicitara denominar la malformación que tiene, ¿qué colocaría usted? ¿Qué, qué nombre se le atribuye a ese defecto del tubo neural? Vamos a ver aquí. Permítame. Nos dice Judith anencefalia. ¿Qué piensa el resto? Vamos a ver. Fernanda Ramos, ¿cómo está? ¿Qué defecto cree que tiene ese pacientito? Creo que anencefalia, igual opino como los compañeros. Sí, entonces, ve, ahí tiene también Kevin, Daniel, una anencefalia. Y recordamos que dentro de las anencefalias mencionamos algunos tipos. Hay una anencefalia en donde por lo menos no hay una formación adecuada de los huesos de la calvaria, del cráneo, la región superficial, y el tejido encefálico también es defectuoso. A eso se le conoce como mero anencefalia. Déjenme solo que se me hizo la barra. Recuerda, mero anencefalia. Y tal vez en esta imagen, aquí cuadrante superior derecho, pues estamos viéndolo superficialmente. Si no tiene prácticamente nada formado del encéfalo y los huesos superficiales, pues se le conoce como holoanencefalia. Holo significa todo, un conjunto. ¿Okay? Holo. Son dos términos que lo va a encontrar usted ahí con frecuencia cuando vean en más detalle esto en embriología. Va a haber mucho más malformaciones. Usted va a estar orientado en ese sentido. Muy bien. Y aquí, ¿qué piensan de ese defecto? Ese era el mielocele y meningocele, perdón. Ya vamos a ver. Judy dice mielocele o mielomeningocele. Ángel Rafael encefalocele. Neri Espinosa,
¿Qué piensa usted de ese defecto? Creo que sí es un mielocele. Ujú. ¿Alguien más ahí en el chat? Sofía Pineda, ¿qué considera usted que es ese defecto? Sofía piensa en encefalocele. Muy bien, pues vean, siempre que cuando nosotros damos el término de mielocele, am, eso implica pues protrusión de tejido nervioso y solo mielocele, ¿verdad? Los dos componentes, mielo, tejido nervioso y la protrusión. Siempre estos que pueden aparecer en- pueden aparecer en cualquier región frontal, en la línea media, nasofrontal, en la región occipital. Am, Aunque puede ser un meningocele, solo la protrusión de las meninges con líquido cefalorraquídeo, lo más apropiado para diferenciarlo del tubo, del defecto del tubo caudal, pues es que lo denomine encefalocele. Ya dependiendo del contenido, es decir, lo que hay dentro de esto, ahí sí usted ya puede darle una mayor atribución. Pero para hacer esa diferenciación, aunque mielocele o mielomeningocele es un término bien genérico, en general más se atribuye a las regiones del neuroporo inferior. Por lo tanto, yo le oriento para aclarar si hay una imagen y se le solicita, denomine el siguiente defecto del tubo neural. Pues ahí lo más apropiado es que usted me lo denomine como encefalocele. Cefalo ya hace referencia a estructuras encefálicas y una protrusión de algo que no sabemos en este caso, habríamos que hacer un estudio para encontrar las estructuras internas de eso. Entonces vamos a definir esto como un encefalocele. No quiere decir que técnicamente, si me le menciona como un am, meningocele, solo protrusión de meninges, estaría errado, pero me podría decir meningocele superior. Eh, para que no tener esa ambigüedad y para términos de evaluación, pues denominémoslos como encefalocele. Encefalocele y ahí iremos a del eh, defecto del tubo neural, pero a nivel inferior. ¿Okay? Entonces, todo esto, ve algunos ejemplos en la región occipital, ve la región nasal, ve todas las estructuras, algunas malformaciones acompañadas y un poco más exuberante el defecto. Entonces, esto le pongo una imagen encefalocele. ¿Ok? Y si vengo y ya le coloco esto, pues vea que esto es una amplificación de este otro. Aquí ya nos está dando una muestra del contenido. Ya estamos a nivel de las vértebras lumbares. Y usted denominaría ese defecto como este aquí. Este aquí. Y que esta es una amplificación de este otro aquí. Mielomeningocele. ¿Quién dice mielomeningocele? ¿Alguien opina diferente o está de acuerdo? Ángel mielomeningocele. Ayumi Villatoro. ¿Cómo lo denominaría usted? Bueno, no sé si estoy equivocada, pero yo diría que es una espina bífida. Ajá, interesante. Pues vea, importante hacer esa aclaración. Y aquí es el momento donde los podemos hacer. Todos estos defectos son, es decir, como que el defecto mayor es una espina bífida. Espina bífida solo me está diciendo que esa vértebra que está aquí con el arco, con el cuerpo, esa no se cerró. Y como no se cerró, existe esta protrusión.
Ese sería el primer defecto. Ahí se recuerda que hay una espina bífida oculta, que solo está cerrado todo esto y tiene como el mechón de pelo por la derivación del ectodermo. Para yo mostrarle una espina bífida, pues yo me enfocaría más siempre en la vértebra, aunque esto estuviera implícito. Pero si yo le coloco, por ejemplo, una imagen con ese contenido, yo estoy intentando identificar ese defecto de espina bífida más específicamente. Quiero que usted vaya hasta el fondo en ese sentido. Y si ya estamos dentro de una espina bífida y ese defecto del tubo neural, ¿qué le colocaría usted? ¿Cómo, doctor, me puede repetir lo último, por favor? Si yo le digo que este es un defecto de espina bífida, es decir, no se cerró el arco, pero ya le coloco específicamente solo este defecto. Es decir, que es un subtipo de espina bífida. Todos son derivados de defectos de la espina bífida. Pero ya técnicamente eso, ¿cómo lo denominaría? Por el contenido que tiene. Mielomeningocele. Mielomeningocelio. Entonces, eso son las aclaraciones que quiero que tengan. Obviamente, si usted me pone una espina bífida, pues en teoría sí, pero ya usted el nivel que está obteniendo, pues ya me puede colocar un mielomeningocelio. ¿Y por qué le puso mielomeningocelio? Por lo que contiene, ¿Y qué contiene? em, pues, eh, líquido cefalorraquídeo. Ajá. em, no, ¿Esto aquí qué es? Sistema Médula. nervioso. ¿Gina Disco? Sí, doctor. ¿Eso es qué? Eso último que Es tenía. que ahí está el saco que es el meninge y adentro de él están las estructuras neurales, que es la médula, creo que dijo ayer. Exacto, entonces ve aquí la continuación. am, que viene en extensión, el crecimiento, el neurodesarrollo siempre es su médula espinal, pero como hay ese defecto de la espina bífida, aquí encontró un campo y se protruyó. Él siguió extendiéndose. Algunos puede ser que no haga ese arco y haga un nudo por acá y eso causar más defecto, ¿verdad? Entonces aquí, por eso el nombre. Mielo es por la estructura nerviosa que está interna. Esto, todo el canal vertebral, donde está el contenido de la médula espinal, tiene unas membranas y esas membranas son las meninges. Por eso ahí se le denomina mielo, meningo, cele, ¿verdad? Porque ya salió de su lugar. Obviamente en este contenido anda el líquido cefalorraquídeo, eso hablaremos más adelante, el denominado LCR. Entonces, mi objetivo es que vaya deduciendo solo con la imagen a hacer ese ejercicio. Y esto aquí, ¿cómo lo denominan? Meningocele. Meningocele. Ve que al final es un ejercicio técnico, pero ya solo hay protrusión de meninges, la médula está en su posición, no se vino para acá, para hacer la diferencia entre estas dos estructuras, mielomeningocele y mielocele. ¿Okay? Y esto aquí, déjenme borrar esto. ¿Qué pensarían de este último? Eso es la región lumbar del individuo. Aquí está el ano. Si no Y me un equivoco, doctor, ajá, sería el que mencionó al final, el siringomielocele. ajá. Para eh, ¿quién fue? Alex fue. Daniel. Daniel, disculpe, Daniel. Em, pues en ese sentido, vea que cuando uno habla de un siringo mielocele, tenemos que ver aquella estructura quística dentro de la médula. Ahí necesitamos un examen un poco más específico, por lo menos una resonancia para identificarlo. Aquí este es un poco más complicado. Déjenme escribirle. Y
hay una continuación directa de las estructuras nerviosas, aunque aquí parece que usted se lo ve como músculo, directamente del tubo neural. Eso es lo que nosotros denominamos como, recuerden el último, mielocele, que estaría protegido de la médula en contacto directo hacia la superficie. Hacia allí ni la piel está cubriendo. Ve que aquí puede haber como unos mechones de pelo alrededor. Eso es pues de muy mal pronóstico. El paciente sufre de todo, ¿verdad? Infecciones, etcétera. Se puede corregir dependiendo del daño que tiene las estructuras internas. Y en ese sentido, hay pues, defectos un poco más severos de esto de que no hay una unión. Hubo defecto del cierre del tubo, de las mismas vértebras, y eso hay una comunicación directamente hasta la piel. Entonces es un nervio afuera de esa protrusión, mielocele. Otro lo pueden encontrar como mielosquisis. Yo les hablé de este defecto un poco más de mayor extensión. Hay una continuación de lo que es el tubo neural, todas las estructuras nerviosas directamente hacia la superficie. A eso lo que denominamos como aquí ve que va desde la región superior, desde el cráneo, hasta la médula espinal. Cráneo raquisquisis. Si el defecto únicamente fuera a nivel más extenso aquí en la columna lumbar torácica, pues hay algunos solo se denomina como raquisquisis. Aquí es porque incluye los dos, cráneo y columna. Entonces, cráneo raquisquisis. Quisis es esa separación en ese nivel, vea que obviamente esto es incompatible con la vida, un defecto un poco mayor. Y vea esto aquí. Este tiene un nombre particular. Por acá. Y hay una estructura aquí relacionada con el occipucio. La prominencia mayor que usted tiene en el hueso occipital se le llama inion, así como inion. Entonces, por esa unión que hay en esa estructura, vea que hay una tracción del cráneo, o sea, la región posterior y prácticamente se fusiona. Eso ya son defectos un poco más específicos. Se los traigo de manera de información. Eso sería una iniencefalia. Esa unión, prácticamente hay una fusión y causa una retracción del resto del cráneo. Obviamente puede tener algunas malformaciones torácicas e intraabdominales. Solo como manera de ejemplo. Lo básico es que por lo menos usted maneje estos defectos. Una vez que le pongo un esquema de esas situaciones, pues ya no, o por lo menos debería recordarlo, teniendo en cuenta los aspectos técnicos para la nomenclatura. Muy bien. Perfecto. Ahora a manera de repaso. Y pues entramos a la temática de hoy, la neurohistogénesis. Ya en la clase de introducción yo les había consultado si usted creía o según su conocimiento que usted tenía la capacidad de producir nuevas neuronas en el adulto. Pues sí, pero son muy pocas. Hablaremos de los lugares específicos donde tienen esa capacidad. Pero obviamente una vez que usted tiene esa formación del tubo neural, usted debe tener células que se les conoce como células neuroepiteliales, es decir, células madre. Y a todos los cambios que surgen, así como cuando un embrión, un espermatozoide con el óvulo se unieron, se fecundó, el cigoto fue formando dos células hasta llegar a la mórula. Todos esos cambios siguen teniendo como la base, solo que ahora en diferentes regiones. Toda la que vaya a producir
tejido nervioso, por eso le denominamos como neurohistogénesis, el proceso de formación de células nerviosas. Lógicamente esto va a sufrir una serie de cambios a través de diferentes procesos y esas células también tienen que irse ubicando en la posición final, lo que denominamos como migración neuronal. Veremos también esos procesos dentro de la neurohistogénesis. Hablamos de dos procesos fundamentales en esto, y uno es obviamente la multiplicación de las células y la diferenciación. Estos pueden ser simultáneos, es decir, una célula se multiplica en dos, o una misma célula se diferencia a otra y después se multiplica. Pueden agarrar diferentes vías. Ese proceso de organización, normalmente el recalco ya está dentro de su código genético. Y vienen prácticamente, esta es una imagen de lo que sería su tubo neural. Cuando se está cerrando, ve aquí el surco neural del plegamiento que hay de posterior a la estimulación de la placa neural, que viene por su notocorda, que estaría más o menos en este nivel para formar esto y esto. Aquí eso ya lo vimos en la parte de ontogenia. Lo que nos vamos a enfocar ahora es en este punto, que es lo que se deriva de esas denominadas células neuroepiteliales. Para ello, pues tomamos ciertos parámetros, los que están cerca de la luz ependimaria o del canal neural, y los que están de forma externa, que es lo que se le denomina como zona ventricular y zona marginal. Ya iremos mencionando cada una de estas. Vea cómo se va subdividiendo. Pero en términos de ubicación, a lo que está más cerca del canal neural de este punto, todas esas células, pues ahí van a estar limitadas por la membrana limitante interna. Eso no tiene, es únicamente para orientación, una vez que usted tiene su tejido, y lo que está pues más externo, ahí obviamente tiene su nombre de una membrana limitante externa. Pero en todo ese proceso ve que ya eso está repleto de células neuroepiteliales, de células madre neuroepiteliales, y se van a sufrir esos procesos tanto de multiplicación como diferenciación. Algunos, aislando alguna de estas células, pues vea que comienzan a hacer alguna movilización intracelular y van replicando el material genético, se forman pues dos núcleos y después esos se van a separar en dos células, 1 y 2. Obviamente esos después son formas similares, esta con esta, tienen las mismas características para después diferenciarse probablemente en una neurona o en células no neuronales, células las que se denominan células de la glía. Pero vea, son idénticas en ese sentido para hacer algún tipo de función o seguirse multiplicando. Solo con ese proceso de multiplicación, una vez que yo tengo esto, pueden seguir a diferentes niveles. Y aquí vea que están multiplicándose ambas y estas se van a ir movilizando hacia diferentes regiones, tanto en su tubo neural, así como en las estructuras encefálicas que vimos, aquel plegamiento que se daba dentro del tallo encefálico, las flexuras del mesencéfalo, de la médula oblongada, y obviamente para la formación de los hemisferios cerebrales. Aquí inferiormente continúa también ese proceso que se va multiplicando, 1 y 2, y después siguen para hacer esa migración y alcanzar algún nivel de su corteza, cuando hablamos de la corticogénesis, o seguirse multiplicando. Es que este es un proceso altamente dinámico. Nosotros vemos superficialmente la parte de embriología, pero esto ocupa mucho estudio. Y después veremos a ver qué nos comenta Judith con respecto al cultivo neuronal. Pero en ese sentido, teniendo como base a su tubo neural, que es estructura básica, ya se formó, ya está plegada, allá arriba estarían las células de la cresta neural, más o menos por acá, pues que iba tomando una nomenclatura. Y en ese proceso, ve que lo que está con la membrana limitante interna, hay una serie de células
aquí alrededor. Todas esas células van, de forma general se le denomina como epitelio ependimario. Ese epitelio ependimario es el que se va a ir encargando de limitar esos espacios donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. 14 horas. De ellos también se van a derivar algunas funciones para la formación de los plexos coroideos. Se recuerda que el plexo coroideo era aquella estructura donde se filtraba la sangre para que usted formara el líquido cefalorraquídeo. Pero una vez que hay esa diferenciación, estas se me van localizando aquí, el epitelio ependimario, pero ve que hay otra segunda capa de células neuroepiteliales que se van movilizando. A esta se le conoce como capa del manto o capa intermedia. Si usted dice intermedia es que va a aparecer una tercera capa posteriormente. Esa capa del manto pues nos va a dar una serie de células de neuronas que van a formar la sustancia gris de la médula espinal y la sustancia gris allá a nivel encefálico una vez que vayan migrando de esa parte del tubo neural. Y posteriormente, ya que todas esas células que usted tiene en la capa del manto intermedio, esto me estoy refiriendo a esa estructura aquí, pues van a emitir sus axones. Y esos axones, como estamos en la periferia, es que se le denominó como capa marginal, ¿ok? Si recuerda, dentro de la clase de introducción del sistema nervioso, nosotros observamos que en la médula espinal la sustancia gris estaba en la parte interna y la sustancia blanca en la periferia. Pero recordamos que a nivel encefálico es al contrario. Usted tiene la sustancia gris de forma externa y todos los axones, esto aquí, va a nivel interior. Es una contraposición que existe en la médula espinal y a nivel encefálico. Pero aquí en este nivel de neurohistogénesis ya estamos viendo las células o capa ependimaria, la intermedia o del manto y la capa marginal. Y esa marginal, para que se vea aquí, ve que solo hay axones. Estos se van a ir extendiendo y después ir haciendo conexiones con otras estructuras. Es donde van a derivarse, se recuerda, la placa alar y la placa basal. Aquellas estructuras que reciben sensibilidad o van a emitir una actividad motora. ¿Okay? Obviamente ahí le queda a usted la información en la diapositiva sobre esas diferentes zonas. La zona ventricular, que también es un sinónimo que se le da a las células ependimarias, ellas se van a localizar ahí, pero así como se recuerda del epiblasto, que comenzaba una migración, así también se pueden estas movilizar para formar la zona del manto o intermedia. La función principal es que me va a servir como sustancia gris de la médula espinal. Y la zona marginal, la más externa, que eso me va a dar la sustancia blanca de la misma médula. Obviamente va a siempre surgir un proceso allá a nivel encefálico. Pero esto es por lo menos esto, sí debe grabarlo bien en cuanto a la parte de neurohistogénesis, y es que de cada una de esas células neuroepiteliales que vimos allá del tubo neural, entonces ahí usted va a tener tres diferentes tipos de células. Solo que aquí va a haber un proceso tanto de multiplicación como de diferenciación. Y eso es que cualquiera de ellas, cómo decide ser una neurona, cómo decide ser un astrocito o un oligodendrocito o un epitelio ependimario, pues ahí solo Dios sabe. Y ya el código genético que ellos traen de esas células, que se pueden modificar por alguna situación del neurodesarrollo, también pueden alterar ese proceso de que una célula no alcance las características adecuadas y vengan tumoraciones, etc. Pero ese epitelio neural, vea que ellos pueden tomar una primer vía. Esto puede ser simultáneo, claro, en diferentes niveles, pero agarramos la primera vía. Vea que aquí toma el nombre de neuroblasto apolar. Neuro
quiere decir que le va a formar una neurona. Blasto que es inmaduro, y apolar es porque no tiene, vea que solo está como un gránulo, no tiene ninguna extremidad, no tiene ningún polo, ninguna prolongación del mismo. Entonces por eso inicialmente va a ser apolar, pero después comienzan esos cambios morfológicos. Aquí tiene dos prolongaciones y al final se convierte sigue siendo inmaduro, neuroblasto unipolar. Y vea el esquema que siempre ha visto usted de neuronas. Un cuerpo neuronal está en esta región con una prolongación y ciertas ramificaciones en ese soma. Son las dendritas, y aquí estamos con una neurona madura. Después clasificaremos esas neuronas de acuerdo a su morfología y de acuerdo a las extensiones. Pero esta es la primera vía para formarme una neurona. Por otro lado, puede ser que una célula neuroepitelial se va a convertir en células no nerviosas. Esas células no nerviosas nos referimos a células de la glía. Tendremos una clase solo de esto. Glía y que son inmaduras todavía. ¿Qué es lo que se va a derivar de una célula del glioblasto? Pues puede ser un astroblasto o un oligodendroblasto. Los astroblastos al final tienen que ir a madurar y se forma un astrocito. Hay diferentes versiones o modalidades de los astrocitos, un protoplasmático y un fibroso. Veremos esas características más adelante, pero son las dos vías en donde se pueden diferenciar cada uno de ellos. Ve que en ese mismo glioblasto, otro camino que puede tomar es que se desarrolle un oligodendroblasto. ¿Para qué? Para que me dé un oligodendrocito. Estas veremos que tienen funciones más de cicatrización, de defensa, de nutrición de estas señoras, o estos señores, como quieran, de las neuronas. El oligodendrocito, pues es lo que sirve para formar mielina, ese recubrimiento que tienen los axones en el sistema nervioso central. Eso lo haremos más adelante. En este momento solo quiero que vaya viendo todas esas diferenciaciones. Pero esta misma célula neuroepitelial también se puede derivar en epitelio ependimario. Y esos epitelios ependimarios también veremos que no es solo eso que recubre allá la luz del tubo neural, sino que puede formar plexos coroideos, entre otras células, recubrimiento de los ventrículos para que se esté circulando y conteniendo el líquido encefalorraquídeo. Bien, este es un esquema en donde usted va a encontrar de dónde se originaron las neuronas que vamos a estudiar en el sistema nervioso, una vez ya maduro. Obviamente, todo lo anterior se derivó de este punto, del tubo neural, las células neuroepiteliales, pero se recuerda de esta estructura, la cresta neural, que eran, una vez que cerraba el tubo, se extendía por acá, y eso también en aquel vídeo estaba como una migración hacia las estructuras más internas, orientadas hacia el endodermo. Ven todo lo que se puede diferenciar cada una de las células de la cresta neural. Hablamos de leptomeninges. Estas son estructuras propias de las membranas que recubren al sistema nervioso, tanto en la médula como a nivel de el encéfalo. Estamos hablando de pía madre de aracnoides, de esas meninges. Ahí se van a diferenciar las células de la cresta. Pueden igual diferenciarse en algunos ganglios que usted va a tener allá a nivel craneal, propios de los pares craneales. También se pueden derivar de células de la cresta células de la glándula suprarrenal, específicamente las células enterocromafines, que son para producir ciertas sustancias como la adrenalina, noradrenalina. Hablaremos de otras células que son conocidas como células de Schwann. Esa es el homólogo de los oligodendrocitos, pero a nivel periférico. Es decir, quien le forma la mielina a nivel periférico, y le voy adelantando, son las células de Schwann. ¿Qué más? Pues siempre neuronas que van a formar parte de ganglios del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso parasimpático en esas localizaciones.
y hay otras que van relacionadas con la piel, de los melanocitos. Los precursores son los melanoblastos. ¿Sí? Entonces vea todas las estructuras que se derivan, en este caso, de las células de la cresta neural. ¿Sí? Hablamos de las células neuroepiteliales y esta es de la cresta neural. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque usted va teniendo un concepto de todas aquellas partes del sistema nervioso, tanto central como periférico. Obviamente de esto va a encontrar una serie de esquemas, algunos más bonitos, otros más complejos, etc. Este únicamente se lo traigo para ver este término. Igual esto es su tubo neural, esto que está aquí. ¿Qué cree que sería ese 4 ahí? Esto que estoy señalando. La notocordo. La notocorda. Ahí ya vienen para los procesos de dermis, músculos y formación de huesos y de los discos intervertebrales. Pero una vez que comienzan a derivarse células de estas neuroepiteliales, va a ser el mismo proceso, neuroblastos con apolar, bipolar, unipolar, hasta formar su neurona madura. Pero hay algunos que a los denominados glioblastos denominan como espongioblastos, es un sinónimo. Yo me quedo con el anterior de glioblastos, pero por si encuentro algún esquema como esto para que no se pierda en ese sentido. De estos espongioblastos denominados libres, pues se van a derivar los astroblastos, que después le va a los astrocitos, tanto protoplasmáticos como fibrosos. Pero más adelante la función de cada uno de ellos. Y obviamente el oligodendrocito. Y de los, hay unos propios de las células ependimarias que se le conoce como espongioblastos ependimarios, para darle unas células propias de los ventrículos, que se les conoce como ependimocitos. Vemos eso también en detalle. Pero esto solo para, sería un sinónimo de un glioblasto en ese nivel. En términos de evaluación, pues quedaremos con prácticamente este esquema. La célula neuroepitelial dándole un neuroblasto para formar una neurona, un glioblasto que es el precursor para formarle sus astrocitos o un oligodendrocito, y aquellas que se derivan directamente a una célula ependimaria, que anteriormente decía como espongioblasto en el esquema previo. Hay otros que son un poco más detallados en cuanto a esta parte de los derivados de la cresta neural, en este caso. Aquí le está señalando A, que está derivando de esto. Y vea todos los tipos de células. Esto es lo que denominamos como neurohistogénesis. Y de esa cresta neural comienzan pues algunos diferentes tipos de neuronas que veremos más adelante. Aquí le da la señalización, cuando usted vea esto, están aquí cada una de ellas. El objetivo es que esas células de la cresta neural, si se fijó en los esquemas previos, van a dar derivados propios para el sistema nervioso periférico. Y hay unas neuronas que se les conoce como neuronas pseudo-unipolares, y esas se encuentran en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. De ahí van estos precursores siempre como una bipolar y como un bipolar, y después veremos esto en la clase de morfología de neuronas, que solo tiene una extensión, pero como que se subdivide, pero se le conoce como pseudo unipolar. El objetivo de esto es que lo ubique, y esa ubicación va a ser allá en las raíces dorsales de la médula espinal. Asimismo van a darse otros derivados propios para el sistema simpático, ya formando parte de algunos ganglios, algunas células que son de la glándula suprarrenal para esa producción de adrenalina, noradrenalina, etc. ¿Qué más? Vea que tienen en la secuencia aquí en Treham, tiene los glioblastos, porque una de las células a nivel de la periferia, vea que estas ya no son células nerviosas, pues le va a dar las células de Schwann, esto aquí, que va a ir recubriendo esos axones de cada una de esas neuronas allá a nivel periférico. Forma algunas células satélite, que veremos más adelante, que se encuentran rodeando algunos ganglios en el sistema siempre nervioso periférico.
Esto es como una repetición de que otro, solo que de una forma tal vez más organizada en cuanto a las meninges que van a formar esas membranas que me recubren y me albergan el líquido cefalorraquídeo y me protegen todo el tejido nervioso. Y en el último brazo, pues ahí propios de la piel, de los melanocitos. ¿Ok? Estos son derivados propios de estos. Ya de la capa del manto, el área intermedia, ya son células neuroepiteliales. Ahí es lo que ya discriminamos con algunos procesos de neurodiferenciación, con su neuroblasto, ese nivel hasta llegar a la neurona madura, con los glioblastos para formar los astrocitos o los oligodendrocitos. Estos propios de este nivel, de este punto. Ahí solo revisa esta y las diapositivas previas para orientarse mejor. Aquí es importante que vaya asociando el nivel, es decir, cresta neural, a la capa del manto intermedia, células de la zona ventricular van a ser interesantes para la derivación de cada una de esas células. Ya en la capa, pues esa misma de la zona ventricular, vea que comenzamos a tener una mayor diversidad de células y dentro de esas encontramos los ependimocitos, que estas, imagínense aquellas cavidades que tiene el cerebro y tienen unas células cuboidales que están recubriendo esos espacios. Esos son los ependimocitos. Ese es el nombre que se le da porque viene de células ependimarias. Ahí se le da ependimocito. Tenemos algunas estructuras por donde se va a filtrar la sangre y va a producir pues el líquido cefalorraquídeo. Ahí es donde tiene el epitelio de los plexos chordoideos. Tiene otras células que se llaman pinealocitos. Eso hace referencia a su glándula pineal. La glándula pineal es una estructura cerebral ubicada en el epitálamo que sirve para producir melatonina para que usted pueda dormir bien. Produce esa sustancia química que se va acumulando durante el día y pues hace su pico por la noche y por eso es que puede tener un sueño, tiene ese ciclo circadiano de vigilia-sueño. Eso se distribuye a lo largo del día para que tenga esos 2 periodos de vigilia y de estar durmiendo. Y obviamente de esta capa también se va a derivar los pituicitos. Que son los pituicitos? Se recuerda de la pituitaria o hipófisis, pues es donde se van a derivar de esta capa más interna de células ependimarias o de la zona ventricular, que serían sinónimos en ese nivel. Otros esquemas para que vaya viendo la diversificación, pero al final siempre es a las mismas células, pinealocitos, obviamente tomando en consideración cada uno de estos niveles. Tal vez estos esquemas son un poco más didácticos en ese sentido. Los nombres que aparecen, espongioblastos, células ependimarias, usted ya tomando el nombre de ellos se va a hacer su resumen y enunciar qué células son las que se derivan de cada uno de ellos. Vean los astrocitos, quién es su precursor, de dónde viene, de qué capas, etc. Neurona, el otro tipo de astrocito, o de las células del epitelio choroideo. Una puede venir de aquí, otra de aquí, o de las regiones más internas. Recuerde que la capa más externa, ahí solo nos va a dar los axones, las fibras nerviosas que se van a ir a conectar en la médula y a nivel superior. ¿Okay? Hay otro término que es súper importante. Usted ha escuchado de la migración, no la que hacen los hondureños para los Estados Unidos, no para Europa, sino esa cómo una vez que se forma cada una de esas neuronas, de esas células, se tiene que ir a colocar a un sitio específico. Pues ese también es un mecanismo bien controlado. Y hay una serie de pasos que van dándole secuencia hasta que de esas células neuroepiteliales, una vez que se diferencia una neurona, imaginen el recorrido que hace para llegar a su corteza. Recuerda que su corteza, hablamos de la neocorteza, usted tiene 6 capas neuronales. Entonces, algunos de estos procesos pueden verse afectados por ciertos
por ciertas sustancias químicas, drogas, etcétera, y puede ser que se ubique en un lugar diferente. Ahí donde dan malformaciones también del sistema nervioso. O se diferenció antes, se quedó en ese lugar y ya no alcanzó el nivel que necesitaba en la corteza, o en el cerebelo, o en los núcleos de la base, etcétera. Veremos algunos ejemplos. Pero este término es importante, esto de migración neuronal. Todos esos procesos de ubicación en la etapa madura de sus células nerviosas. La teoría usted la lee después. De este esquema, aunque parece muy contaminado, es, bueno, desde mi punto de vista, bien interesante. Usted ahí arriba va a ver lo que son los días posteriores a la concepción, pues conceptional days, y aquí hace una división, y aquí estas son semanas después de la concepción, donde se está dando el proceso de diferenciación, todo eso de formación de los hemisferios, cada una de las partes que vimos previamente. Aquí cuando ya nació y cuando los años que tiene, 3, 30, 90, ustedes andarán por acá. Algunos cambios morfológicos que van pasando. Esto nuevamente se transmite aquí en días postconcepcionales, en la etapa embrionaria. Estos periodos fue arbitrariamente que los subdividieron. Pero, ¿qué me interesa en esto? Es para que, perdón. Me interesa de estos procesos celulares. Vean que se recuerda de la zona ventricular, es donde tiene ese espacio en el tubo neural, el agujerito ahí en el centro. Vea que esa zona va a estar activa porque ahí es donde se van a movilizar células neuroepiteliales a los diferentes puntos. Entonces vea cómo esto es la extensión desde la etapa embrionaria y el periodo fetal. Vea hasta algunas semanas, 24 semanas postconcepcionales. Ahí está súper activa esa zona ventricular, produciendo más neuronas, diferenciándolas y para que ellas se vayan multiplicando, diferenciando. Vea lo que nosotros denominamos como neurogénesis, la capacidad de formar nuevas neuronas. Ven donde se tiene, por lo menos aquí, el auge de esa actividad, etapa embrionaria y la etapa fetal, más o menos hasta estos puntos, 24 semanas. Ahí es donde ya para usted de producir una actividad así bien alta de células nerviosas, sobre todo de neuronas. Sí, hablamos nosotros de que en adulto, en el giro dentado del hipocampo, en el bulbo olfatorio o en los ventrículos laterales, usted tiene capacidad de tener estos genes, pero esas son excepciones. Y aquí es donde se da todo ese proceso para por lo menos establecer la base de la estructura nerviosa y que después solo venga el proceso de migración neuronal. Ve que van como en hay como un lag aquí, una secuencia de esos eventos y aquí viene el proceso de migración, es decir, una vez que formé mis células nerviosas, yo tengo que movilizarlas y vean siempre en esa etapa fetal. Ya veremos algunos ejemplos de esa migración, pero hasta ahí paramos de movilizar y de producir neuronas, es decir, células nerviosas. Después vienen los procesos que se refieren a producción o a crear células de la glía, esas células que me ayudan a defender mi tejido nervioso, que me ayudan a nutrir, que si hay un desbalance en iónicos, hay mucho calcio, hay mucho potasio, ahí intervienen ellas. Vea cómo se extiende desde la etapa fetal hasta el nacimiento. Incluso un poco más allá de esa parte, usted tiene la capacidad, por lo menos en ese tiempo, aquí estamos hablando de años, de aquí en esta escala, de producir más células. Obviamente, si hay un evento que estimule más la producción de células de la glía, usted lo puede hacer también a nivel adulto. Pero aquí es donde predominan esos procesos. Ve el proceso, ¿para qué le dije que sirven los oligodendrocitos? Para formar mielina. Vea cómo se extiende y pues hay un desvío estándar hasta ya en la adolescencia. Ahora sabemos que llega a la etapa adulta joven.
21 o 26 años, más o menos. Ahí donde está produciendo mielinización. Y vea este término de, no sé si lo consigue ver ahí en sus diapositivas, sinaptogénesis. ¿Qué quiere decir eso? De formar más uniones entre neuronas. Y se extiende en todo este proceso, desde fetal, y obviamente, si usted lo hace, y esto lo puede extender. Ya se ha visto, este es un esquema bien general donde predominan esos eventos. Obviamente hay ciertos estímulos que me pueden ayudar a hacer mayor estimulación de eso. Y ahí vienen más procesos de mielinización, etcétera, formación de células de Schwann, de oligodendrocitos. Ve que aquí hay un término, este aquí, que se le conoce como una poda neuronal, como una remodelación que hay en sus sinapsis. Y vea de dónde a dónde se dan, desde la infancia y la adolescencia. Es por eso que usted era más rebelde, no sé si sigue siéndolo, era más complejo en cuanto a sus emociones, porque en ese momento, allá en ese cambio de puberto a adolescente, pues ahí en la región occipital comienza a hacer esa remodelación. Quiere decir que se eliminan algunas sinapsis y se van estableciendo nuevas. Eh, es un proceso bien difícil, la complejidad es muy alta y por eso es que es tan difícil pues entender al adolescente en sus diferentes facetas, ¿va? Emocionales, de decisiones, y eso tiene una explicación pues neurocientífica y es por esta poda neuronal. Después usted va a encontrar, si quiere revisar en más detalle aquí la diapositiva, sobre algunas regiones que hablaremos de las zonas más ventriculares que pueden tener alguna mayor activación, la formación de las 6 capas de su corteza, que va a estar correlacionado con la migración. Usted una vez que va creciendo, pues va estableciendo esos mecanismos no tan exacerbados como lo hacen en ciertos niveles. Hay algunas funciones sensoriales, de comunicación, emocionales, sociales, cognitivas, que van teniendo ciertos hitos, ciertos parámetros. Uno cuando evalúa, por ejemplo, un bebé, em, usted tiene unos marcos del neurodesarrollo. Usted dice, ¿a qué edad comenzó a gatear? ¿A qué edad se sentó solo? ¿A qué edad caminó? ¿A qué edad dijo su primera palabra? Porque esto tiene un proceso de neurodesarrollo que sigue una secuencia, por lo menos un marco. Ya si el niño está como muy atrasado en decir sus primeras oraciones, etcétera, usted ya dice, este niño tiene algo. O ya no está caminando por lo menos al año, está tardando a los 3 meses, tiene una regresión en el neurodesarrollo. Entonces son parámetros que me ayudan a sospechar, dependiendo de estos marcos de neurodesarrollo. Pero esa información adicional, lo que me interesa más es esto aquí. Lo pongo asterisco. Usted lo revisa así en detalle para que haga una introspección en ese nivel. Muy bien. Siempre hablando de la migración neuronal, ¿cómo se da ese proceso? Pues lee usted eso. Ve que en este punto, aquí tenemos la zona ventricular, es decir, el espacio que está aquí, es la luz del túbulo, y esto es la zona ventricular. Imagínense el tubo neural, aquel que tiene el espacio. Aquí me estoy refiriendo a este punto más o menos. Entonces comienzan a ver una estimulación de esas células neuroepiteliales y se van ubicando. Ya hubo una multiplicación de ellas, se van diferenciando y ahora viene el proceso de migración. Esto, imagínense a nivel de la corteza cerebral. Ahí van apareciendo diferentes tipos de neuronas. Cada una, un color está intentando representar cada una de ellas. Y ve que hay como unas líneas. Estos son axones que van naciendo de algunas células de esa zona ventricular hasta llegar a establecer, por lo menos en su etapa adulta, las 6 capas neuronales. Si yo agarro una porción de su corteza y le hago una biopsia, pues yo tendría que encontrar 6 capas neuronales. Cada una tiene su nombre, veremos eso en el tercer parcial. En las capas molecular, las granulares, externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y la polimórfica. Polimórfica porque son diferentes. Cuando le hablo de granular, parecen bolitas. Cuando es piramidal, pues obviamente un triángulo.
cada una de esas va a tener esas estructuras. Pero es así que se va dando esa formación y esa migración neuronal. En ese sentido hay esta imagen nos puede ayudar a explicar un poco eso. Y es que tenemos siempre la región ventricular. Esta es una muestra, por lo menos a nivel experimental, de roedores, de ratas, y esto a nivel humano. Ambos son similares, se los traigo de forma comparativa. Y vean que hay dos tipos de células súper importantes en este proceso de corticogénesis, es decir, de la formación de las capas de su corteza cerebral. Y unas son las células gliales radiales y otras son las células progenitoras intermedias. Células gliales radiales, me estoy refiriendo a cada una de estas. Radial porque comienza aquí en la zona ventricular y ve que se extiende ese axón allá. Esta misma se puede convertir en otra, se puede multiplicar y después ir ascendiendo por estos axones y colocarse, así como le mostré en esto, en cada uno de estos niveles. ¿Cómo hace eso? Pues vea que hay ciertos factores químicos que me ayudan a que se establezcan esas diferentes capas. ¿Okay? Eso no es de la competencia en este nivel, pero para que sepa que si falta uno de esos, puede ser que se quedó en un nivel diferente. Le tocaba llegar aquí y se quedó en este nivel. Eso ya me va a causar una alteración, una tumoración, una malformación de conexión, etc. Veremos algunos ejemplos. Pero nuevamente, estas células gliales radiales, una vez que pasan, esto está inicialmente bien activo las primeras semanas, pero ya de la semana gestacional 11 comienzan a ser más activos las células progenitoras intermedias. Una célula progenitora intermedia es un derivado de una célula que se diferenció de una célula glial radial. Estas comenzaron aquí, se diferenció y se quedaron aquí. Pero estas pueden hacer lo mismo, de multiplicarse y diferenciarse y después seguir este proceso. Como que esta es el que trabajó inicialmente y después tuvo un relevo con las que se diferenciaron y quedaron en este punto. Eso mismo pasa con en el humano, esas dos células, las gliales radiales y las progenitoras intermedias. Pero vean todo este proceso tan dinámico que se está dando en este nivel, hasta alcanzar las diferentes capas en la corteza cerebral. Aquí hay dos áreas, siempre la zona ventricular externa, que son las áreas más dinámicas de donde comienzan a hacer esta migración. Puede ser que en un nivel de estas también estas se diferencien y sigan multiplicándose y diferenciándose y agarrar para cada uno de los lados. ¿Ok? Eso yo se lo estoy dando así bien simple, pero en términos ya de estudio tienen una alta complejidad. Y aquí donde se hace interesante, no sé si Judith, donde viene la intervención ahí sobre lo que es cultura o cultivos neuronales para poder pues, entender un poco más esta parte que les voy a presentar. Judith, ¿está por ahí? Bueno, vamos a ver si más adelante o al final Judith nos da un comentario sobre esos términos de cultivo neuronal. Vea esto aquí. Esto solo es un ejemplo de los denominados cultivos neuronales en donde se toma una célula de estas, sea una célula progenitora intermedia o glial radial, sobre todo para ver cómo se diferencian y a ver cómo esto a nivel microscópico, esta es una célula radial en la zona externa ventricular, un poquito más arriba, y después ve que comienza a diferenciarse en ahora una progenitora intermedia. Esto que usted está viendo abajo, no sé,
Esos son horas de registro. Se deja con una cámara, tiene fluorescencia y va viendo, esto es lo real, esto es la vida real, no los esquemas que miramos, pero nos permite ver que hay como unas extensiones, tal vez aquí los axones, de lo que serían ahora unas células hijas, o sea, unas células derivadas de las radiales gliales o de las progenitoras intermedias. Vea otro ejemplo, ve aquí el axón comienza nuevamente a hacer, espérame, esto aquí, está colocando el mismo. Otra célula radial glial, ve cómo hace ese proceso, que hasta el tiempo, y se va a separar. Y ella puede seguir siendo una célula radial o una progenitora intermedia. Después de ellas van a comenzar aquellos procesos de ser un neuroblasto o un glioblasto o una célula ependimaria. Aquí porque la estamos viendo aisladas a nivel experimental. Vea cuánta diferencia puede dar. Aquí dio por lo menos 2 hijas de por lo menos una célula glial radial. Otro ejemplo de autorregeneración. Esto es altamente dinámico. Ve el axón qué lindo, qué extenso, ¿no? Ahí, obviamente, como está en cámara a una velocidad alta por las horas, solo que eso es bien lento, ¿verdad? Estar viendo eso. Por los investigadores, ¿qué es ORG? Son células radiales gliales de la zona ventricular externa. Es decir, nosotros estamos viendo aquí, esto aquí. Esto es ORG, célula glial radial, pero en esta zona. Ahí donde se estudian, se le puede colocar a través de un microelectrodo un contraste que es inmunofluorescencia, y ahí donde se pueden observar en ese nivel. Vea cuando son simultáneas. Eso significa ORG. Aquí ya están, se teñieron bastantes, y ahí es donde está todo el proceso de corticogénesis. Migración, parece Matrix eso, ¿no? Pero es por el proceso que usted pasó, que yo pasé. Algunos años quedaron una neurona en diferentes niveles, pero el objetivo fue alcanzarlos. ¿Okay? Solo un ejemplo de lo que se conoce como estudios in vitro para analizar esas neuronas. A esto es lo que denominamos como corticogénesis, formación de la corteza de los hemisferios cerebrales. Aquí son 2 zonas importantes, la zona ventricular y la zona ventricular externa, que a eso me estoy refiriendo, que hay imagen en la parte más cerca a la luz y otra un poco intermedia, donde prácticamente van a quedar las células progenitoras intermedias para continuar con esos procesos de diferenciación, de migración, de multiplicación. ¿Okay? Esta es más teoría, que prácticamente esta es la misma que tienen en sus diapositivas. Pero ¿qué pasa si así como observamos defectos del tubo neural, hay defectos de la migración neuronal? Analice esa imagen, por lo menos véala. Aquí estamos haciendo un corte axial, es decir, como que usted agarra sus 2 manos, los pongo aquí en la frente y se lo lleva hasta la región occipital. Eso es un corte axial. Simple vista en la imagen G, ¿qué le llama la atención? ¿Cómo describiría usted esa imagen? Si aquí algún voluntario. Que el lóbulo izquierdo se ve más voluminoso que el derecho. Ajá. Exacto, cuando yo le presente, por lo menos en neuroanatomía, usted debe tener en cuenta la simetría de las estructuras. Entonces, parece que esto es más voluminoso. Ven aquí cuando hablamos de imágenes de resonancia, es como que estemos viendo al individuo desde los pies
ascendentemente, de abajo hacia arriba. Por eso, este aquí es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Usted lo está viendo desde abajo. Está allá, como que está, imagínense este acostado. No sé si está acostado ahí. Pero lo que menciona Judith es que esto parece que está más prominente. Vea que estos son espacios de los ventrículos, de uno en cada lado, y aquí prácticamente ni observamos esa estructura. Veanla nuevamente. Por eso es que aquí hacemos un corte axial y aquí es un corte coronal, del H. Y es como que de aquí de la oreja a oreja se hizo un corte y está viendo las estructuras internas. Ve que aquí observa por lo menos estas fisuras o surcos. Esto aquí. Y en el otro lado parece que son mayores o más deformes. Este es un defecto de la migración neuronal que se le conoce como hemi, quiere decir mitad, mega, enorme, lencefalia. Quiere decir que una mitad o un hemisferio cerebral es mayor que el otro. Son defectos de migración neuronal que se conoce como hemimegalencefalia. ¿Okay? Se refiere prácticamente a este nivel. Uno puede ir inicialmente solo con imágenes o con algunas manifestaciones clínicas del paciente poder sospecharlo. Pero eso es cuando aquí aparentemente se formaron bien, hubo un buen plegamiento de los surcos, pero aquí no, o se quedaron en un punto y ni surcos en estos niveles. Esos son defectos de migración neuronal. Veo nuevamente otro ejemplo de que si percibe un hemisferio es mayor que el otro, hemimegalencefalia. Por eso le digo, ponga atención a los términos. ¿Okay? Eso obviamente me va a tener algunas alteraciones, algunos defectos. Otro tipo de malformación ocasionada por defectos de la migración neuronal es la denominada heterotopía nodular. Nódulo, ya sabe que es como un nudito en algo. Hetero, que hay en diferentes localizaciones donde debería estar. Heterotopía. Se localizó en un lugar donde no debe. Es decir, en algún proceso esas células radiales no pudieron darse la migración y se quedaron en un punto. Aquí es una biopsia de un tejido. Nuevamente, ubiquémonos en este nivel. Usted ve un corte nuevamente axial, prácticamente en la base del cerebro. Usted ve un hemisferio cerebral aquí. Y aquí ve otro por acá. Y la región del centro es su tallo encefálico. Esto aquí. Parece Mickey Mouse, es su tallo encefálico. Aquí las regiones anteriores, nasales, y aquí la región occipital. Ve esto que ve aquí es sustancia blanca, todo lo interno, sustancia blanca. Y aquí se toma el nombre adecuado, ¿vio? Sustancia gris, que es la parte externa. Si ve en este lado, en este nivel, en el lado izquierdo, parece que esto es lo que usted debería ver normalmente. Váyase al otro hemisferio. Ve que hay un desorden aquí, toda esa estructura. Y hay como unos acúmulos, hay una sustancia blanca ahí que hace más o menos el indicio, pero no está tan distribuida como el lado contralateral. Si hace estos pacientes, algunos se tienen que operar, eso puede dar convulsiones, deficiencia intelectual, etc. Y nuevamente aquí, esto es sustancia blanca, aquí, y eso debe estar llena aquí en el centro, y externamente su sustancia gris, donde tienen las neuronas. Pero ahí donde le está señalando, ve que hay como sustancia gris. Esos son neuronas que no deben estar ahí. Esas neuronas obviamente van a empezar a multiplicarse y van a querer conectarse con alguien. Quieren ser sociales ahí y se conecta aquí, se va a conectar aquí y eso va a ser una forma aberrante. Es como que le pongo un cortocircuito a una instalación y generar convulsiones, algo otros efectos que puede tener el individuo. Eso se le conoce como heterotopía nodular, un defecto de la migración neuronal. Si le comentaba que si le tomo una biopsia a un individuo para estudiarlo, vamos a ver esas diferentes capas. Esta es con la toxilina, eosina. Todos estos puntitos que ve aquí son neuronas. Esto aquí es sucio en la placa, eso no le ponga atención. Pero a todo el resto sí. Son neuronas de una corteza normal. Usted dice,
si yo me hago un examen, debería estar así. Pero va y viene, obviamente se le va a retirar a alguien que tenga algún problema. Si hago una amplificación, usted ve como en fila india unas columnas aquí. Y si hacemos una amplificación, ve que están como que muy alineadas. Ellas pues deberían no estar así. A eso se le conoce como displasia, es una alteración de la colocación. Y obviamente estoy en la corteza. Hay diferentes tipos, tipo 1A, tipo 1B. Pero si hacemos una tinción un poco más específica para neuronas, hay una tinción que se llama NeuN, y lo que me marca es el núcleo de la neurona. Le voy a limpiar ahí y hacemos la tinción. Vea que parecen como bien organizadas. Eso al final, eso no es normal. Una función normal es que estuvieran como este punto, bien colocada. Ve que no es que usted va a ver una capita por acá, otra capita por acá, otra capita por acá. Cuando analizamos con mayor amplificación esto, es donde puede ver la morfología, que son granulares, que son piramidales, pero con amplio aumento. Pero si yo le hago un zoom a esto aquí, ve ese montón, todas estas son neuronas. Ve esta tal vez la que más tiene forma. Póngale atención a esa que marqué. Es aquí. Tiene su cuerpo y tiene su axón, pero bien alineadas. Eso me va a dar problemas. Eso se le conoce como displasia cortical. ¿Sí? Es un tipo específico de lesión. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Normalmente tienen que estar desordenadas entonces. Sí, no hay, esta organización, por lo menos no debe estar así, ni hay otras que están en estas líneas. Si le tocara observar algún córtex normal, un ejemplo sería este aquí. Esto es córtex normal, esto aquí, ambos. Esta es una tinciones diferentes. Este solo me está marcando neuronas y todo esto aquí está normal. Ya esto aquí significa que hay algún defecto. Ve que están orientadas en líneas. Estas son displasias corticales y en algo otro es que ve muchos espacios diferenciados, o si hacemos un mayor aumento vamos a ver algunas células como muy globosas, unas neuronas bien dismórficas. Esos son diferentes tipos. En su nivel lo que debería ver sería esto como normal. Obviamente va a depender del ojo y el entrenamiento para detectarlo. ¿Ok? Judith, no sé si nos quería hablar tenemos un tiempo para hablarlo de cultivo. Sí, sí está bien. Bueno, Perfecto. entonces yo lo que había investigado era de cultivo in vitro de células neuronales. Bueno, ¿a qué se refiere esto de in vitro? Se refiere a que es por fuera del cuerpo, o sea que es producido en un laboratorio, y esto es por métodos experimentales. Bueno, los cultivos es una técnica que se basa en la obtención de células en condiciones controladas. El cultivo se puede hacer ya sea en un medio líquido o sólido. Bueno, para entender de dónde vienen esos cultivos tenemos que entender más o menos cuál fue el primero. Y este se hizo en 1907 por Ross Harrison. Este hombre vino y agarró tejido de una rana, de la médula espinal. Entonces él llevó así como un medio para que estas células sobrevivieran por un tiempo, y él hizo un estudio fisiológico celular. Entonces aquí él descubrió que los axones son extensiones de las células nerviosas. Entonces años posteriores, en inspiración de este experimento, vino otro señor, Alexis Carrel, creo que en 1912, y propuso una serie de técnicas para hacer los cultivos los cultivos de las células en general. Entonces, al igual que ya con estas bases, se dio cuenta que las células necesitaban como las sustancias que se utilizan en el metabolismo, se ocupaban estas en el medio para que sobrevivieran. Y así se fueron haciendo como los medios, unas mezclas compuestas, igual para el nervio, para sus células nerviosas. Entonces, actualmente hay como varios tipos de cultivos, y les quería enseñar unas imágenes, pero no sé si el profesor me deja compartir, doctor. Claro. Permítame entonces dejar de
Y participantes. Judith. Listo, Judith. Ok, a ver si me sale. Sí. Bueno, les seguía comentando que se ocupaba un medio específico para que estas células pudieran quedarse vivas, o sea, sobrevivieran. Y en una investigación mencionaban así como unas sustancias básicas y ellos hablaban que agregaban vitaminas, también agregaban glucosa, algunas sales inorgánicas, algunas sustancias inorgánicas y también todos tenían uno en común y eran factores de crecimiento para estas células. Entonces, este que es el primer tipo que me gustaría compartirles es las células madres embrionarias, que es un tipo de cultivo, ¿verdad? Entonces aquí, como pueden ver, ya está el blastocito, ya el óvulo, perdón, está fertilizado y cuando entra en esta etapa de blastocito, eh, se extrae ya sea del animal, en este caso ellos utilizaban ratones, se extrae ese pómulo de células y son cultivadas en eh, superficies específicas y eso se puede convertir ya sea en cualquier tipo de célula y que se fija acá, salen las células nerviosas, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entonces cualquiera, no sé si vieron mi pantalla. Sí, sí. Bueno, también había otro tipo y era cultivos primarios, no sé, creo que no busqué imagen de eso. Ah, sí, sí, busqué. Bueno, aquí están los cultivos primarios. Entonces estos consisten en células provenientes de un tejido extraído y son de un órgano de un animal que acaba de sacrificar, que es recién sacrificado. Entonces, este creo que era del hipocampo de un roedor y se llevaba aquí como una pastilla en tu ensayo de diferentes medios. También estaban en los cultivos secundarios de células madres, pero eran células madre adultas. Son células que se pueden encontrar en la médula ósea y también en el cerebro, y en el cerebro se le llama células madre neurales. De este creo que no busqué más. Y el último tipo que estaban, aquí está, las células IPS. Lo voy a explicar con el diagrama. Aquí se hacía una biopsia y se agarraba cualquier tipo de célula, en este caso era de la piel. Entonces, se le hacía su medio para que estuviera sobreviviendo y ese consiste en un proceso de programación. Esta célula de acá se puede convertir en cualquier célula y aquí lo que la convertían es una célula nerviosa. Y era como un medio como prometedor para diagnóstico cuando había una pérdida masiva de neuronas. Bueno, en sí los aportes que daban estos cultivos era un mejor conocimiento del funcionamiento de las células y a su vez del cerebro. Entonces también permitían entender las enfermedades neurodegenerativas como la que estábamos hablando la vez pasada del mal de Parkinson y también el Alzheimer. Y era como un posible terapia para estas enfermedades. Y también me pareció otro un poco curioso, era de los organoides. No sé si se fijan en esta imagen, hay dos tipos de métodos para lograr conseguir estos organoides. ¿Y en qué consiste? Que son cerebros como en miniatura y estos son cúmulos de células autoensamblables. Así que se ensamblan solas y se forman a partir de células madres. Hay dos formas, la que es mediante técnicas no guiadas, que es la primera, y también la técnica guiada. En la primera, podía llegar a formar la formación de organoides con una composición celular bastante similar a la que nosotros habíamos estado visto en el desarrollo embrionario. Si se fijan en la imagen, se parece bastante a las estructuras. Y en la otra bueno, la diferencia de las no guiadas
es que en las novias no utilizaban las sustancias de diferenciación para ir viendo en qué se transformaban las células nerviosas, sino que solo dejaban que ellos solo se autoensamblaran, mientras que en la embrionaria ya hay mayor intervención y estas formaban más que todo organoides específicos, partes nerviosas o estructuras nerviosas específicas que después podían juntarse. Pero ¿qué pasa con estos organoides? Que como no desarrollan vasos sanguíneos, entonces el tejido que se formó muere por necrosis. Pero en general les quería enseñar otra imagen. Esto es como lo que hemos estado viendo. Si se fijan, es la diferencia entre un organoide y un humano. Tiene más fisuras, tiene más, a diferencia del humano, están menos formados, sí, pero es como similar. Entonces ellos decían que si llegaban a una forma más compleja, incluso con esos organoides se podrían probar así como fármacos y no probarlos en personas directamente. Y creo que es todo eso por mi parte. Ujú, interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario para, para esta parte. Muy bien, José. Vea que esto de los cultivos, cultura neuronal, por lo menos ha servido mucho en la ciencia porque a través de la misma es que hemos podido comprender cómo es que una neurona se diferencia a otra, o ahora se tiene la capacidad, por lo menos una diapositiva que mostró, de la inducción de células madre pluripotenciales. Eso quiere decir que en la última diapositiva que tenemos aquí, que agarran piel y yo puedo diferenciarla nuevamente a una neurona y después de una neurona poder, o una célula neuroepitelial, y después de esa célula neuroepitelial yo puedo convertirla, por lo menos a esta parte neurocientífica, a neurona, es decir, que hace diferentes vías. Y eso se ha visto que a través de, yo sé que de un paso a otro paso, sé qué factores de crecimiento pueden intervenir. Entonces ahí los científicos han visto que si le colocan un factor de necrosis tumoral, interferones, etcétera, puede llegar a alcanzar a la siguiente etapa. Pero ven qué es lo que hace falta, por lo menos cuando hay una alteración de alguna enfermedad. Porque un tejido normal posteriormente se desarrolló algún patológico, como Alzheimer, Parkinson, etcétera. Ahí es donde sirve esto de las culturas neuronales. Es súper complejo, es súper, al mismo tiempo súper interesante. Esas imágenes que les mostré de esa diferenciación de una célula glial radial a otras, pues se ha hecho en estudios in vitro. Pero actualmente esto se hace así de forma embrionaria, así como usted lo mostró. Pero ahora se hace, por ejemplo, tomando de una biopsia. Yo puedo darle los nutrientes esenciales a esa neurona. Yo hacía estudios in vitro. Yo mantenía el hipocampo vivo fuera del cuerpo humano y me duraba más o menos unas 48 horas. Solo que en todo ese tiempo hacía registros de esas mismas neuronas para ver los potenciales de acción, esas neuronas que eran epilépticas, cómo que se comportaban. A través de esto podía probar un fármaco para ver si disminuía esa activación de esa neurona o no. Entonces vea cuánta utilidad le dan a esto de los estudios in vitro, a esto de los organoides de células madre, ya es súper súper avanzado. Todavía hay algunas cuestiones éticas ahí en juego, pero nos puede dar muchos aportes en diferentes patologías. No sé si le quedó más claro ese concepto, ¿cuido alguna duda? O el resto, no sé si tiene algún comentario al respecto.